el video pasado les hablé del globalismo, o ciertamente de cómo Estados Unidos ha ejercido su poder sobre los demás países a partir de la Segunda Guerra Mundial, y les comentaba yo que es mediante la herramienta de su moneda, que es el dólar, y su ejército. Esto le permite una impresión infinita de dinero y le permite adquirir materias primas y productos prácticamente sin ningún esfuerzo, solamente imprimiendo dinero adquiere estos productos del exterior. Ahora, al final del video también les comenté que Estados Unidos, la nueva administración de Trump, está buscando renunciar a ese modelo. Pero la pregunta es, ¿por qué renunciar a un modelo que ha sido tan beneficioso para Estados Unidos? Si tú tuvieras una varita mágica que pudieras imprimir todo el dinero que quisieras, ¿tú la regalarías o la cambiarías por un trabajo para poder trabajar? Porque es lo que quiere Trump, traer la producción aquí otra vez para que haya trabajo. Pero si tienes una varita mágica que nada más le haces así, imprimes dinero sin necesidad de trabajar, ¿cuál es la necesidad de traer trabajos acá? Y en cierta manera, o más bien concretamente, el problema estriba en una sola cosa: ¿cómo haces tú que funcione esa maquinaria de impresión de dinero sin alguien que demande productos que se compren con esos dólares? Esa es la función de la clase media. Y ese es el problema principal de Trump y por el que quiere traer de nuevo la producción al país. Ahora, si nos vamos a través de la historia, desde que se fundaron los Estados Unidos en el siglo XVIII, el mundo en ese momento, las cosas no funcionaban como ahora. No había un liberalismo o neoliberalismo como lo hay hoy. No se priorizaba el comercio. Más bien se habría otro modelo que regía, que se llamaba mercantilismo. Este modelo estaba dominado principalmente por Holanda. ¿Y en qué consistía este modelo? Consistía en acumular oro, acumular plata, metales preciosos, y exportar. Es el contrario de lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos importa, imprime dinero. El modelo mercantilista era traer el dinero, traer el oro y exportar productos. ¿Y qué hacía para llevar a cabo esto? Lo mismo que Trump, poner aranceles. Era un modelo proteccionista, nacionalista, que de esto se trataba, en acumular metales preciosos. Ahora Estados Unidos nace en este mercantilismo, pero este mercantilismo ya estaba en decadencia. Cuando Estados Unidos nace fue en los inicios de la revolución industrial, de la primera revolución industrial. Y la primera revolución industrial, que se da no precisamente en la potencia dominante que era Holanda, se da en Gran Bretaña, trae otro nuevo modelo económico y geopolítico, que es precisamente el liberalismo, el que hasta hace pocos años se venía rigiendo el mundo y Estados Unidos. Entonces, el modelo económico que regía era el mercantilismo. Estados Unidos
nace, no era una potencia, era un país pobre. ¿Qué es lo que hacía? Estados Unidos exportaba recursos naturales, exportaba algodón principalmente, exportaba té también, pero principalmente eran productos agrícolas, madera también, pero no eran productos industriales. La industrialización apenas estaba naciendo. Entonces, este modelo particular de Estados Unidos, para funcionar, para exportar todo este algodón, funcionaba a base de la esclavitud. Esto hacía que tuvieran mano de obra barata, o más bien, pues sí, barata, porque tenía costos de mantenimiento, pero no tenían salarios. Entonces llega este choque con la industrialización, empieza a meterse el nuevo modelo del liberalismo y hay un choque en Estados Unidos. El sur, como era la parte fértil, donde se cultivaba principalmente el algodón que se exportaba a Europa, sigue pugnando por esa esclavitud, por ese modelo anterior. Y el norte, donde estaba Nueva York, donde estaba ya el poder económico que estaba surgiendo en Estados Unidos, opta por integrarse a ese liberalismo mediante la industrialización. Entonces hay un choque. Los estados del sur, esclavismo; los estados del norte, industrialización. Se comenta que la guerra civil se dio porque ideologías políticas, religión, que Lincoln no estaba de acuerdo religiosamente con la esclavitud. Pero como la mayoría de las explicaciones que vienen de nuestros políticos, lo que menos podemos hacer es creerles. Lo que menos tienen es verdad. Siempre hay algo disfrazado. Entonces, ¿qué era esto disfrazado? Que la industrialización, para darse, no podía darse con esclavos. ¿Por qué? Porque, como les comenté al principio, tiene que haber una clase media que consuma necesariamente. Tiene que haber una clase media que consuma, y aparte tiene que haber trabajadores, y esos trabajadores se tienen que cualificar. Los esclavos trabajaban por trabajos básicos, pero no era muy factible que compitieran en un mercado laboral y se capacitaran y se educaran. Entonces era un modelo totalmente distinto. Era también una competencia desleal para los industriales, tener esclavos contra trabajadores pagados. Entonces, pero principalmente era crear una clase media que consumiera para que este modelo pudiera despegar. Entonces se van a la guerra civil. Los estados del norte, llega Lincoln, gana la presidencia y hace estas reformas contra la esclavitud, y se van a una guerra, y pues todos ganan los estados del norte. Entonces, como les comentaba, ¿por qué necesita la industrialización o el liberalismo una clase media? Pues porque toda esa impresión de dinero, toda esa deuda, no tiene sentido si no hay alguien si no vendes. O sea, ¿de qué sentido tiene? Vamos a ponernos en la mente de un industrial de 1800, principios de 1800. ¿Qué sentido tiene que tú produzcas
no sé, camas, sin los esclavos no ganan dinero para comprártelas, ¿sí? Entonces, esta es la razón de ser de ese paso del mercantilismo al liberalismo. Ahora, ¿cuál fue el problema? Ya llegamos al liberalismo, pasa todo el siglo XVIII, XIX, bueno, los últimos años del XVIII, todo el siglo XIX, y en ese inter Estados Unidos se empieza a fortalecer, empieza a competir con Gran Bretaña. Ya cuando entra al siglo XX, ya Estados Unidos estaba al tú por tú con las potencias, ya estaba a punto de ser la primer potencia, pero todavía no lo era, todavía era Gran Bretaña. Entonces llega este modelo de liberalismo hasta el siglo XX, y ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos y los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se convierte en la primer potencia. Como les comenté en el video anterior, el hecho de ser la primer potencia automáticamente le dio el estatus de moneda de reserva. Entonces, con este estatus, Estados Unidos empieza a imprimir dinero. Empieza a imprimir. Y llega un punto en que las empresas, los industriales dicen, ok, nos va a todo dar, estamos imprimiendo dinero, hay una clase media fuerte que ya despegó, ya nos está consumiendo, y empiezan a consumir no nada más de los industriales de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Pero entonces ese consumo enriquece a la clase media, esa economía boyante la enriquece. ¿Y qué pasa? Los salarios se elevan. Entonces, al elevarse los salarios, los costos de estos industriales también se elevan de sus productos. Entonces ellos dicen, a ver, estamos imprimiendo dinero y enriqueciendo a la clase media de Estados Unidos. Hasta ahí todo bien, nos están comprando. Nos estamos haciendo ricos nosotros, ellos se están haciendo ricos. El problema es que nos pudiéramos hacer todavía más ricos, porque podríamos minimizar, podríamos, en lugar de pagar $10 por hora, por poner un ejemplo, podríamos pagar $1 o 50 centavos en un país subdesarrollado. Entonces empiezan a llevar todas sus industrias a los países que ellos mismos, con esa impresión de dinero, han devaluado su moneda. Entonces empiezan a llevar su producción y empieza a funcionar todo esto, se abaratan sus costos, pero a la par los trabajos en Estados Unidos empiezan a decaer. O dicho de manera más correcta, no empiezan a decaer, pero la calidad de esos empleos empieza a ser menor. Porque los empleos históricamente mejor pagados, más allá de los creativos, están en la manufactura. Gana mejor alguien que trabaja en una planta automotriz que alguien que trabaja en un McDonald's, estadísticamente. Entonces, lo que sucede es, estos empleos los buenos empleos empiezan a escasear, y entonces la clase media se empieza a empobrecer. Otra vez, tiende otra vez a hace 2-3 siglos. Empiezan a perder poder de consumo, como los esclavos de antes. Y no solo eso, empiezan a trabajar más y poder comprar menos. Entonces los empleos empiezan a ir a otros países
como China, incluso Latinoamérica y otros países del sur de Asia. Y el que mejor sabe jugar este juego de todos estos países que están recibiendo inversión fue el último que entró, y el que mejor supo jugarlo fue China. China entra. China es un país todavía comunista, pero a partir de los 70s, finales de los 70s, un presidente que se llamaba Deng Xiaoping hizo acuerdos con Estados Unidos y empezó a liberalizar ese comunismo, a derrigidizarlo, y empezó a traer toda esa inversión y todas esas fábricas de Estados Unidos principalmente a China. Entonces empezó a crear todos esos empleos mal pagados, si tú quieres. Pero ¿qué fue lo que hicieron bien ellos? Empezaron a ahorrar. Empezaron a ahorrar y a adoptar tecnología. Entonces ese ahorro les hizo poder invertir para que posteriormente no dependieran de la capital externo, sino ellos mismos pudieran hacer sus empresas, ellos mismos pudieran hacer su tecnología, y es cuando empezó a competir con Estados Unidos, cuando se le volteó. Aquí en Latinoamérica no hicimos eso, no hubo un plan, y ese dinero que se ha ido para allá, pues simplemente se ha desvanecido. Hemos quedado igual, la tecnología no se ha adoptado, no podemos competir, dependemos todavía de Estados Unidos. A lo que voy con esto es, ese mismo sistema globalista fue lo que acabó por dentro con Estados Unidos, con su clase media, y a la vez lo que fortaleció a su enemigo, que es China. Entonces llega el 2000, llega el siglo XXI, y ese modelo empieza a agotarse, ese liberalismo. Esa clase media ya empieza a irse para abajo, China empieza a irse para arriba, y Estados Unidos dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, los globalistas, los que venían aplicando este modelo de imprimir dinero, no son tontos. Ellos sabían que esto iba a pasar, que la clase media iba a desaparecer. ¿Cuál fue su estrategia? Dijeron, si tenemos la varita mágica y nos podemos imprimir a nosotros dinero, los banqueros, pues vamos a darles tantito a los de abajo para que nos sigan consumiendo. Entonces les empezaron a dar subsidios. Esa era su estrategia hasta hace poco, o sigue siendo, de la parte del grupo liberal, del grupo globalista. Entra Trump. Trump es un empresario de los bienes raíces. ¿Qué hace un empresario? Lo que les acabo de comentar: subir las ganancias y bajar los costos. Entonces él, desde su perspectiva empresarial, lo que había que hacer con Estados Unidos es lo que hacía él con sus empresas. Vamos a bajar los costos y vamos a incrementar las ganancias, ¿sí? Ahora, él empieza su primer mandato diciendo, vamos a bajar los impuestos. Fue de lo primero que hizo, ¿sí? Entonces, bajas los impuestos, pues a lo mejor tienes más inversión, pero empieza a quedar un hueco ahí de dinero. Entonces
le empiezan a decir su base a Trump: oye, no tenemos empleo. ¿Cómo quieres que paguemos impuestos o que nos dejen de dar esos subsidios? Porque no estaba de acuerdo Trump con esos subsidios, parte del plan de reducir los impuestos, perdón, los gastos. Y dice Trump: yo no quiero subsidios. Y dice su base: no tenemos empleo, si no nos das nuestros subsidios, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces Trump dice: voy a obligar a los demás países a que traigan la manufactura para acá, de vuelta, para que vuelvas a tener tu empleo. Pero eso es una perspectiva muy inmediata, muy simple desde un punto de vista empresarial. No toma en cuenta una gran cosa. Al tú dejar de comerciar, al tú dejar de poner barreras arancelarias para que entren de nuevo esas empresas, lo que estás haciendo también es poner barreras para que salgan tus dólares. Estás renunciando a tu estatus como moneda de reserva. Eso es algo que no está viendo él. Está así, puede funcionar. Puedes poner tus aranceles y las empresas dicen: ok, nos vemos obligados a llevar las fábricas allá para no pagar aranceles. Puede funcionar un tiempo, pero a la vez estás dejando de comerciar con los países para que esos países reciban dólares y para que tu dólar se siga pudiendo imprimir. Estás cambiando la varita mágica de impresión por trabajar. Entonces esa varita mágica de impresión no va a desaparecer, alguien la va a tomar. Si tú dejaste esa varita mágica en la mesa, alguien más se va a dar cuenta que esa varita mágica imprime dinero y la va a tomar. ¿Y quién creen que va a ser? ¿Quién más que China? Entonces, Estados Unidos le está levantando aranceles a México, a sus socios comerciales, a Canadá. Puede que no podemos hacer nada. Puede que sí, que no podemos irnos con China y comerciar con China. Somos demasiado débiles, estamos muy cerca de Estados Unidos, nos puede dominar fácilmente. Pero ¿qué tal Europa? Europa es un gran consumidor. Europa es un gran consumidor, y si tú le pones barreras para que lleguen tus dólares allá, pues ¿con quién va a comerciar? Va a decir: oye, me pusiste aranceles a mis vinos, se me van a quedar y se me van a echar a perder. Entonces, ¿quién va a levantar la mano para comprarlos? China. China va a decir: yo te los compro. Y le va a decir Europa: ok, te los vendo, son $10 por botella. Y China va a decir: no, son 10 yuanes. Entonces China va a empezar a tomar ese mercado que había inundado de dólares en el mundo, con Europa principalmente, y va a empezar el mundo a demandar yuanes. Y entonces China va a hacer lo que mejor ha hecho: copiar el modelo que traía Estados Unidos, y va a empezar a imprimir yuanes. Ese es el riesgo que tiene Trump al hacer esta movida. Está ganando un partido de fútbol, pero está dejando ganar la Copa del Mundo a China. Ahora, como conclusión, esta es la conclusión de este video. Vemos que no todo es miel sobre hojuelas para Trump. Aunque crea que él está ganando
en este juego de volver al mercantilismo y dejar a un lado el globalismo y liberalismo. Por otro lado, le está dejando el camino libre a China. Por un lado está queriendo separar a China de Rusia y por otro lado está juntando China y Europa. Para mí esta no es una buena jugada a largo plazo de los Estados Unidos. Ahora, China tiene un pero, como todo en la vida, no todo es excelente. Tiene un pero. Su pero es que la moneda de China no tiene las mismas características para ser moneda de reserva como el dólar. Pero eso se los dejo para al siguiente capítulo. Así que si no te lo quieres perder, dale suscribir. Si quieres que esto le llegue a más gente para que seamos más, dale like. Y si no te gustó lo que dije y tienes algún comentario, comenta. Y ya sabes, nos vemos en el próximo capítulo.